¿Cansado de las clásicas pepas de membrillo? Te voy a enseñar una variante muy buena con almendras que quedan mucho más ricas que las comunes y además son iguales de fáciles de preparar. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar estas pepas. Para preparar estas pepas de almendras vamos a arrancar en un bol agregando la manteca en temperatura ambiente y el azúcar. Esto lo batimos bien. Esto se llama blanquear la manteca con el azúcar y es muy importante, porque en este paso lo que hacemos es agregar aire a la preparación que va a hacer que las galletitas queden bien blanditas. Cuando lo tengan así, que ven que quedó mucho más blanco y sedoso, agregamos un huevo y lo integramos con la preparación. Si tienen una espátula se las recomiendo pasar para integrar esto lo mejor posible. Una vez que lo tengan así, agregamos la esencia de vainilla, la harina de almendras y la sal. Lo integramos bien y acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes estén en la descripción del video. Por último, traemos un tamiz y agregamos la harina y el polvo para hornear. Esto lo tamizamos. Si no tienen tamiz no hay problema, lo pueden agregar directamente, pero siempre está bueno usar uno para romper esos grumitos que a veces quedan. Por última vez integramos bien todo esto. Ahora sí, la espátula traten de tenerla para pasar acá porque siempre queda harina sin integrar en los bordes. Batimos un cachitín más. Limpiamos los batidores. Me llevo todas estas cositas que quedaron acá vacías. Y acá lo que vamos a hacer es taparlo con un film. Y esto, así como está, lo vamos a llevar a la heladera por más o menos media hora. Pasado ese tiempo, traemos una placa para horno y si quieren hacer esto bien prolijo, también una balanza. Las galletitas yo las voy a hacer de más o menos 30 gramos. Así que saco masa hasta llegar a los 30 gramos. Después la hago una bolita y la aprieto entre las dos palmas. Así me queda con esta forma. Una vez que la tenga así, la voy poniendo en la placa. Repito esto con todas hasta que se me acabe la masa. Si esta es la primera vez que vas a preparar pepas, ponedlo en los comentarios, a ver cuántos primerizos hay. Traten de poner las galletitas en la placa con cierta distancia porque esto en el horno se va a agrandar y no queremos que se toquen entre sí. Cuando ya hayan llenado la placa, ahora toca hacer el huequito del medio. Para eso traigan cualquier utensilio, mango de cuchara, pisapapa, lo que sea que tenga una forma más o menos redondeada. Yo en este caso voy a usar este corcho que tengo acá y en cada una vamos a hacer el huequito. Traten de que quede centrado y que sea medianamente profundo. Mientras más profundo es, más membrillo van a poder poner. Cuando lo tengan así, esto lo van a hornear en dos pasos. Primero lo van a llevar al horno a 180 grados por más o menos 8 minutos. Pasado ese tiempo, lo sacamos y vemos que perdió un poquito la forma del hueco del medio. No hay problema. Acá otra vez con mi corchito vuelvo a darle forma. Si ven que hay una rota a la derecha es porque la agarré mal con el repasador y la rompí sin querer, pero en el suyo no debería pasar. Termino de rectificar este hueco y vuelvo a llevar esto 7 minutos más al horno, también a 180 grados. Ahora sí, lo sacamos y vemos que estas galletitas ya están bien duritas. Entonces reservo esto para que se termine de enfriar y seguimos con la parte del membrillo. En un bol pongo mi membrillo cortado en pedacitos, echo el agua y esto lo voy a llevar al microondas más o menos 30 segundos o un minuto. Luego lo revuelvo y busco que quede bien hecho una pasta. Se pueden ayudar con un tenedor pisándolo de esta forma. Si ven que todavía no está bien derretido, lo pueden llevar unos segundos más al microondas. Y deberían llegar a una consistencia más o menos como esta. Ahora va a estar muy caliente esto que tienen acá, así que lo van a dejar enfriar más o menos 20 minutos o media hora antes de seguir con el resto de los pasos. Una vez que lo tengan bastante más fresquito, traemos una manga y la llenamos con este membrillo. Una vez bien completita la manga, nos llevamos el bol, acomodamos acá el membrillo, cortamos la punta y ahora sí nos movemos nuevamente a nuestras pepas. Con nuestra manga vamos completando cada una. Si no tienen manga pueden hacerlo también con un par de cucharas, pero es bastante más difícil y no les va a quedar tan prolijo.
Y cuando tengan todas rellenas, ya está listo. Lo dejan terminar de enfriar y ya tienen unas buenísimas pepas de almendras para disfrutar. Y este membrillo que tienen acá ven que queda bien durito, las puedo dar vuelta y no se cae. Si te gustó este video te recomiendo mucho que veas mi receta de cómo preparar pepas de chocolate. Te van a encantar. Antes de irte, por favor te pido que me digas abajo en los comentarios si este video te sirvió o si querés que te enseñe alguna otra receta. Y no te olvides de darle like al video y si querés mantenerte al día de todo, suscríbete al canal también. Nos vemos la próxima.